Liomont presenta. Liomont presenta. Podcast. Infectología. Infectocast. Alergias. Rinitis alérgica en pacientes pediátricos. ¿Qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a otro episodio más de Médicos Conectados. El día de hoy abordaremos un tema bien interesante con una patología muy conocida por su alta prevalencia a nivel mundial. Estamos hablando de la rinitis alérgica en pacientes pediátricos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor César Daniel Alonso Bello. Él es médico especialista en alergia e inmunología y médico especialista en medicina interna, que nos va a platicar de este tema tan interesante. Doctor, un gusto tenerlo aquí en nuestros micrófonos. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿y qué le parece si comenzamos? Perfecto. Iniciamos de lleno ya con nuestros temas. Vamos a hablar de la rinitis alérgica y, obviamente, la pregunta obligada, doctor. ¿Qué es la rinitis alérgica y en realidad es tan frecuente? Pues mira, la rinitis es definida como la inflamación de la mucosa nasal y afecta casi al 40% de la población mundial. Hablando exclusivamente de la rinitis alérgica, es importante mencionar que hasta la cuarta parte de la población mundial puede padecerla, según datos arrojados por el Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia, ISAC por sus siglas en inglés. Cabe mencionar que esta prevalencia difiere en cada grupo de edad. Por ejemplo, a la edad de 6 a 7 años, la prevalencia varía alrededor del 0.8 a 14.9% y entre los 14 y 13 años va de 1.4 a 39.7%. Es decir, que en edad pediátrica y dependiendo de las poblaciones, 1 de cada 100 o hasta 39 de cada 100 niños pueden padecer rinitis alérgica. Estos son puntos muy interesantes, doctor. Y ahora, ¿cuáles son los principales síntomas de esta rinitis alérgica? Pues mira, es importante para el médico aprender a identificar los síntomas altamente sugestivos de rinitis alérgica. Las manifestaciones clásicas son el prurito, estornudos, rinorrea y congestión nasal. Algunos pacientes pueden presentar también conjuntivitis, por lo que los síntomas oculares como ojos rojos o epífora acompañan frecuentemente a este padecimiento. Otros síntomas importantes que pueden presentarse son el prurito palatino, la descarga retronasal y además la tos. Es necesario, ¿no?, la identificación temprana de los síntomas. Esto pues radica en que la rinitis alérgica frecuentemente se encuentra asociada con el asma en 15 a 38% de los pacientes. Ahora, cuando la enfermedad diagnosticada de forma primaria es el asma, del 6 al 85% de los pacientes presentan síntomas nasales característicos de la rinitis alérgica. Por lo tanto, la rinitis alérgica es un factor de riesgo para el desarrollo de asma y se ha demostrado también que la rinitis moderada grave afecta directamente el control del asma. Bien, seguimos platicando con el doctor César Daniel Alonso Bello, que nos está hablando sobre la rinitis alérgica. Y doctor, ya que estamos inmersos ya en el tema de lleno, ¿cuáles son los mecanismos involucrados en su desarrollo? Pues mira, la rinitis alérgica es una condición inflamatoria nasal causada por una reacción mediada por inmunoglobulina E. Esto en respuesta a alérgenos ambientales como el polen, ácaros, cucarachas, caspa de animales, hongos y alérgenos ocupacionales. Los procesos inmunológicos que subyacen a la rinitis alérgica mediada por inmunoglobulina E pues no difieren en niños y adultos, ya que implican la activación de la inmunidad adaptativa para el cambio de clase de inmunoglobulinas y la producción de inmunoglobulina E contra alérgenos específicos. En esta patología, el tipo de inflamación predominante es la tipo 2, que es mediada por linfocitos T cooperadores, tipo 2, eosinófilos, neutrófilos y recientemente descubiertas interleucinas producidas por las células epiteliales como son la interleucina 25, 31, 33, linfopoyetina estromal tímica, además de células linfoides innatas tipo 2. Otros mediadores, como los cisteínileucotrienos, son sintetizados en los basófilos y células cebadas, a partir del ácido araquidónico por vía de la 5-lipooxigenasa. Los cisteínileucotrienos promueven la enfermedad alérgica por medio del aumento de la respuesta inmune, producción, adhesión, migración y supervivencia de células inflamatorias como los eosinófilos. Esta información es bien interesante, doctor. Pero entonces, ¿cuáles son los elementos necesarios para poder realizar nuestro diagnóstico?
Para determinar el diagnóstico definitivo de la rinitis alérgica es necesario realizar algunas pruebas complementarias, como son estudios de laboratorio o pruebas cutáneas, las cuales están a cargo de una alergóloga o alergólogo para establecer cuál es el alérgeno específico causante de la hiperreactividad en la nariz. Este tipo de análisis son importantes para determinar si el paciente necesita tratamiento con inmunoterapia específica con alérgenos o comúnmente llamada vacuna de alergia. Oiga, doctor, ¿y existen algunas guías que rijan el protocolo de este manejo de la rinitis? Claro que sí. Para la prevención, diagnóstico y tratamiento integral de un paciente pediátrico con rinitis alérgica, se desarrolló una guía práctica clínica llamada ARIA, rinitis alérgica y su impacto en el asma, por sus siglas en inglés, en colaboración con diversas organizaciones gubernamentales, asociaciones médicas de diversos países y especialistas influyentes en el tema con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Esta guía nos brinda recomendaciones para la prevención primaria, es decir, reducir el riesgo de aparición de alergia en el niño. En ella se destaca la recomendación de priorizar la alimentación con lactancia materna al recién nacido y evitar la introducción de alimentos sólidos hasta los 4 a 6 meses de edad. Se recomienda también evitar el riesgo de exposición a humo de tabaco. En cuanto a la convivencia con mascotas, surge la pregunta: ¿para reducir el riesgo de alergia, debe evitarse la exposición a mascotas en casa? Si los niños no presentan síntomas sugestivos de enfermedad alérgica o predisposición familiar para padecer una enfermedad de este tipo, pues la recomendación es que pueden convivir libremente con animales, pero si existe alto riesgo de sensibilización, esta exposición debe evitarse. Sobre todo con gatos, ¿no? Que son los que provocan más este tipo de cuestiones. Frecuentemente, ¿no? Es uno de los alérgenos más importantes que provienen de animales. Perfecto. Muy bien, doctor. Ahora ya nos dijo más o menos las reglas que rigen, pero ¿cuáles son los parámetros para establecer este tratamiento y que sea eficaz? Pues para indicar un mejor tratamiento es necesario conocer la clasificación de gravedad de la rinitis para identificar qué tan severa es y cómo tratarla. La gravedad de la rinitis... Ok, ahí punto. Sí, ahí seguimos corriendo, no pasa nada. Okay. La clasificación varía si los síntomas persisten a través del tiempo. Se clasifica en intermitente si los síntomas duran menos de 4 días a la semana o si los episodios tienen duración de menos de 4 semanas. Por el contrario, si los síntomas se presentan más de 4 días a la semana o duran más de 4 semanas, puede considerarse una rinitis alérgica persistente. Además, debe clasificarse la gravedad de los síntomas. Si el paciente tiene rinitis leve, tendrán un patrón de sueño normal. La rinitis no afectará sus horas de sueño, juego o en la escuela, pero si los síntomas son moderados a severos, verá perturbado su sueño, tendrá problemas escolares o para la actividad física. Evalúe siempre al paciente con esta clasificación y notarás que es sencillo poder saber cómo la rinitis alérgica afecta al niño. Doctor, estamos hablando de estas medidas que son como las más importantes, pero también tiene medidas secundarias de prevención, ¿no? Por supuesto, la prevención secundaria es muy importante para los niños diagnosticados con rinitis alérgica, ya que en México el ácaro del polvo es el alérgeno más frecuentemente detectado. Las medidas aisladas realmente no han demostrado ser útiles para disminuir la concentración del ácaro del polvo casero. Sin embargo, las medidas multifacéticas sí lo hacen, y no solo de ácaros, sino de alérgenos como esporas de hongos y caspas de animales. Por lo tanto, se recomienda ventilar las habitaciones diariamente, el uso de cobertor sobre cobijas peludas, lavar la ropa de cama cada semana, eliminar alfombras, usar aspiradora de alta eficiencia y evitar la humedad en casa. Estas son medidas simples para evitar el aumento en la concentración de alérgenos intradomiciliarios. Bien, continuamos nuestra charla bien interesante con el doctor Alonso Bello, que está platicando con nosotros sobre rinitis alérgica. Y doctor, ¿podría decirnos cuáles son las recomendaciones en este tratamiento? Por supuesto. En el tratamiento farmacológico de la rinitis alérgica se recomiendan los antihistamínicos orales tipo H1 de nueva generación para el control de los síntomas, ya que no causan sedación. También se pueden utilizar antihistamínicos intranasales en niños con rinitis alérgica estacional, aunque la calidad de evidencia científica al respecto es baja, por lo que se prefieren los orales. ¿Y entonces cuál es el medicamento ideal, doctor? Por supuesto que los corticosteroides intranasales son el tratamiento médico de primera elección contra la rinitis alérgica moderada o severa.
Cuando el síntoma predominante en la rinitis es la obstrucción, el corticosteroide intranasal tendrá mayor eficacia que el antihistamínico para controlar la inflamación. Aunque su efecto inicia a las 6 u 8 horas, los corticosteroides intranasales tardan 1 a 2 semanas en obtener su máximo efecto. Sin embargo, existen otros medicamentos que podemos utilizar para el control de los síntomas de rinitis en los pacientes pediátricos. El uso de antileucotrienos, por ejemplo, orales en niños, se recomienda en preescolares con rinitis alérgica estacional y perenne. Montelukast es el fármaco de este grupo, para el cual existe evidencia de uso cuando los niños tienen únicamente rinitis. En los niños que presentan rinitis alérgica y asma se recomienda el uso de antileucotrienos cuando se prefiere no administrar esteroides inhalados o en niños cuyos padres no les agrade administrarles corticosteroides inhalados. Sin embargo, debe siempre individualizarse el tratamiento de cada paciente acorde al grado de control de la rinitis y el asma, además de valorar la necesidad de cada medicamento al evaluar el beneficio que pueda ofrecer. Doctor, pues ya estamos en la recta final de nuestro episodio del día de hoy. Para terminar, ¿podría darnos algunos consejos generales para la gente que nos está escuchando para el tratamiento de esta enfermedad? Claro que sí. Pues antes que nada, debemos recordar que como médicos es necesario que expliquemos ampliamente a los padres la importancia del tratamiento de la rinitis alérgica para su hija o hijo, ya que nos enfrentamos a muchos problemas que pueden dificultar el control de la enfermedad. Por ejemplo, no seguir las indicaciones y ahí la automedicación frecuente. La pobre adherencia al tratamiento puede ser otra causa. Hay que tomar en cuenta que por lo general los pacientes se tratan de acuerdo con sus necesidades, dependiendo del control de la enfermedad, e incrementan su tratamiento cuando no están bien. Está en nuestras manos orientarlos y hacerles saber que la medicación concomitante no mejora la mediana del control de los síntomas y pueden exponerse a aumento de efectos adversos. ¿Aquí terminamos de esta parte? Ok, sí, perdón. Doctor, pues muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos esta información tan valiosa y sobre todo de una enfermedad que es bastante recurrente, ¿no? en estas épocas. Le agradecemos muchísimo, doctor, y algo con lo que quiera cerrar. Pues muchas gracias a ti y a tu auditorio. Espero que hayan aprendido un poco más sobre este tema, que como ya decíamos, es motivo frecuente de consulta médica. Bien, pues muchísimas gracias al doctor Alonso Bello que estuvo con nosotros aquí en cabina platicando sobre rinitis alérgica. Los esperamos en nuestra próxima emisión, en nuestro próximo podcast de InfectoCast, una gran iniciativa por parte de Laboratorios Liomont. Muchísimas gracias y hasta pronto. Liomont presentó. Liomont presentó podcast Infectología. InfectoCast.